aparecen dos paradigmas, dos moldes, dos modelos de pensamiento, ¿no? Y eso es justamente el eurocentrismo que gira en torno al hombre, ¿no? Todo gira en torno al hombre, lo que llamamos el antropocentrismo, ¿no? Mientras el cosmocentrismo, su centro de acción es el cosmos. Alrededor del cosmos va girando la comunidad humana, naturaleza y deidades, ¿no? Ahí está, como podemos ver en la figura. Y esto son dos formas de ver, ¿no? El modelo o los modelos de pensamiento, ¿no? La siguiente, por favor, hermano Isaac. Y cómo estos modelos, ¿no? Estos modelos, moldes, como culturas, ¿no? Como formas de pensamiento tienen educación, filosofía, ciencia, economía, política, idioma, justicia, leyes, religión, territorio, vestimenta, música, danza, alimentación, arquitectura, literatura, cerámica, democracia, bueno, etcétera, etcétera. Esos son los componentes como cualquier cultura, tanto la cultura aymara, la quechua, la guaraní, pues la cultura de los españoles, la invasora o el eurocentrismo, tienen todos estos componentes, ¿no? Tienen todos estos componentes, ¿no? Está ahí la religión, lengua, todos esos componentes. Pero la característica también, algo importante, es el territorio, ¿no? También tienen territorio, ¿no? Entonces, todo modelo de vida, molde de vida, toda cultura tiene estos componentes, ¿no? Que hoy día hemos podido ver. La siguiente, por favor. Entonces, cuando asume aquí en Bolivia, que era un estado republicano, pues hemos pasado al estado plurinacional de Bolivia. En el estado plurinacional se caracteriza y se reconoce en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado, pues 36 naciones o 36 lenguas. Y como las lenguas son el pilar fundamental de el ADN o el alma de cualquier cultura, ¿no? Por lo tanto, estas 36 lenguas que todavía persisten en este estado plurinacional, pues hace que reconozcamos estos moldes de vida, estos modelos de vida, estas culturas, ¿no? Entre ellas está el aymara, quechua, mocetén, bueno, todo ello es verdad. Entonces, por lo tanto, por eso se considera como estado plurinacional. La siguiente, por favor, hermano Isaac. Entonces, si estamos hablando de Estado plurinacional, ¿no? También estamos hablando de pensamiento, de ciencia. Entonces, el eurocentrismo, su conocimiento parte a partir de la razón. Sin embargo, el cosmocentrismo, el conocimiento, el saber y el conocimiento nace a partir de lo cotidiano, de la naturaleza, de la realidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, son dos modelos de pensamiento muy diferentes, son dos conocimientos muy diferentes, ¿no? Son dos epistemologías muy diferentes que se enfoca en la naturaleza del conocimiento. La siguiente, por favor. Entonces, la diferencia y el conocimiento cosmocéntrico, podemos decir que uh, este conocimiento de la muerte es codificado por la ciencia, ¿no? Que responde a una problemática, a una necesidad, pero sin embargo nos lleva hacia la muerte, porque acumula, porque su objetivo es buscar dinero, o sea, a la vida. Sin embargo, el por la cultura, este conocimiento, este saber y conocimiento es codificado por
los componentes de la cultura, que buscan vivir, ¿no? Pero sin embargo, tiene su horizonte del sur, que es reproducir, desarrollar y garantizar la vida. Por lo tanto, ¿no? Estamos diciendo que esta epistemología se enfoca en la naturaleza del, ¿no? Desde el punto de vista de la metafísica, ¿no? La metafísica estudia la realidad, la naturaleza de la realidad. Por lo tanto, podemos decir que en un determinado territorio aquí en el Abya Yala conviven pues la comunidad naturaleza, la comunidad humana, la comunidad de las deidades, en un determinado territorio. Entonces, en la postura de la ontología, podemos decir que la metafísica estudia la naturaleza de la realidad, de la existencia de los seres y sus propiedades trascendentales, y eso lo podemos demostrar, ¿no? En este modelo del cosmocentrismo. Por lo tanto, nuestro territorio del Abya está constituido, la siguiente por favor, donde está el Antisuyu, el Collasuyu, el Chinchasuyu, el Kuntisuyu, son 4 suyos, ¿no? Entonces, esto constituye el territorio del Abya. Siguiente por favor, hermano. Entonces vamos a ver un poco lo que es el Collasuyo. El Collasuyo, este territorio del Collasuyo está constituido a partir de la paridad, ¿no? Hay un territorio para el varón y un territorio para la mujer, un territorio para hembras y un territorio para machos. Y por lo tanto, entonces el territorio también es un sujeto de vida. Por lo tanto, existe la denominación de Aransaya, Urinsaya, Orcosuyu, Umasuyu, Samancha, Urawi, ¿no? Por eso está en paridad. Por eso van a ver a este otro lado en Aransaya, Kanchi, y en Kanchi también en Urinsaya. Kana, Kana, Koya, Koya, ¿no? Entonces, las 16 están constituidas a partir de la paridad. La siguiente, por favor. En este territorio, en este territorio moran en armonía y equilibrio la comunidad de la naturaleza, la comunidad de la humanidad, de la paridad. ¿Qué quiere decir Huabacayo? Quiere decir hijo, es cría, ¿no? La que ha reproducido la madre naturaleza, la Pachamama y el Pachatata. Entonces, a partir de ello es justamente que se va constituyendo. Y como podemos ver, aquí está, ¿no? El 50% de la ciclicidad del mundo, por ejemplo, está constituido por varón y por mujer, la que ambos el 100% constituyen. Y eso es a partir de la paridad, ¿no? Social, económica, cultural y todo ello, ¿no? Pero sin embargo, podemos decir que esta comunidad de la naturaleza, como podemos ver aquí, ¿no? Hay plantas hembras y plantas machos, animales hembra y macho, ¿no? En la comunidad humana, varón, mujer. En la comunidad de las deidades, las payachatas de igual forma, ¿no? Los sesos mayores están ahí igual, hembra y macho, ¿no? Todo es a partir de la paridad. El siguiente, por favor. Entonces, podemos ver que estas comunidades, pues en el proceso de la vida, ellos transcurren en forma cíclica a partir de la chacana, ¿no? Porque esto es un orientador, es un ordenador cósmico, es un ordenador de la vida. Entonces, por lo tanto, existe
principios y valores para transitar por este camino cíclico. A ello llamamos eojas, jalta, macaña, y que busca reproducir la vida. Estamos diciendo que examina los principios del comportamiento humano. No viendo las tres comunidades. Podemos aquí observar, aquí están los valores, pues es apartado en las cuatro dimensiones. Del hacer, del poder. Y ahí están, principios destinados para los varones, principios y valores destinados para las mujeres. Principios y valores para todo, ¿no? Para querer, para saber, para hacer, para poder, todo, ¿no? Entonces, por lo tanto, este ordenador cósmico está constituido por estas cuatro dimensiones, pero que parte a partir del varón, de la paridad, varón y mujer. Frío, seco, calor, húmedo. Es Huipipacha, Autipacha, época seca, época húmeda, ¿no? Es la época de la lluvia, la Pacpacha, ¿no? Hayu Pacha. Y que a partir de esta paridad, pues existe la complementariedad, la alternancia, la reciprocidad, la correspondencia, tanto en tiempo, espacio, cuerpo y territorio. La siguiente, hermano. Entonces, por lo tanto, podemos decir, el Hachakana, en una primera dimensión del Munaña, por ejemplo, están los principios y valores, la lengua, el territorio, la identidad cultural, la religión. En Yatiña está la ciencia, la tecnología, la educación, ¿no? Educación comunitaria. La dimensión del hacerle del Uraña está el proceso productivo comunitario en armonía con la naturaleza, de manera que sea recíproca, redistributiva entre toda la comunidad. En la dimensión del Atiña, nosotros vemos a través de este ordenador cósmico la estructura organizativa comunitaria en lo político, gestión administrativa, comunitaria y evaluación. La siguiente, hermano. Eh, eh, Podemos ver que, que en Aymara llamaríamos Hakir Yika, ¿no? ¿Por qué? Esto tiene algunas condiciones y esas condiciones es a partir de estas tres comunidades que reproducen la vida, ¿no? La humana, las deidades y la naturaleza, que parte de esa realidad que es natural, que es real, que se vive, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay unos principios y valores que debemos respetar y eso es lo ético-moral. Hay normas y procedimientos para este sistema vivo y que en conjunto constituyen pues un sistema vivo, una yica. Y eso nosotros podríamos llamar como la filosofía, ¿no? Y esa filosofía es la disciplina que busca entender la naturaleza fundamental de la realidad, la existencia y el conocimiento. Y podemos demostrar, nosotros como cosmocéntricos, como este modelo de vida, tenemos principios y valores, normas y procedimientos para vivir bien y reproducir, desarrollar y garantizar la vida. Aquí está, ¿no? El AMTA, el LUPI, tiene y va siempre trabajando de acuerdo a las cuatro dimensiones y parte, pero sin embargo, a partir de la paridad, ¿no? Porque es un ordenador de la vida. Siguiente, hermano. Entonces, podemos decir que tenemos nosotros tres sujetos de vida y esos tres sujetos de vida se llaman huavacayos y que ellos parten a partir de la paridad, del chacha warmi, de hembra y macho, varón y mujer, a lo que llamamos sentimentalmente jaque. Y van transcurriendo por un camino o vida noble a partir de los principios y valores. Y son eso la parte de la eticidad, ¿no? A lo que nosotros llamamos el Sarataki, el Sarawi. ¿Qué buscan? Buscan el Sumacamaña, Sumajacaña en armonía y equilibrio.
de estas tres comunidades. Pero sin embargo, nuestro horizonte es de estas tres comunidades, es reproducir, desarrollar y garantizar la vida, ¿no? Esto es el modelo de vida, eso es la cultura de vida. ¿Se me está escuchando, es verdad? ¿Alguna respuesta, por favor? Sí, hermano Entonces, Mauricio, por lo estamos aquí tanto, en la diapositiva. perfecto, la siguiente, por favor. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿cómo construimos o cómo han construido ciencia? ¿Cómo han hecho la ciencia? ¿No? La siguiente, por favor. Aquí dice, toda actividad humana es a partir de cosmos, ¿no? A partir del cosmos. Ahí está el cachata. Entonces, ahí está de los astros como la luna, ¿no? Al igual, ¿no? La reproducción de la humanidad de igual forma está en relación a las fases de la luna. Por eso, toda actividad humana es a partir del cosmos. Padjakama, ¿no? Nos muestra que la Cruz del Sur o el ordenador cósmico nos orienta a hacer ciencia. La siguiente, por favor. Y para ello tenemos, ¿no? Aquí en Pachacama, ¿no? Nos muestra cómo se ha constituido, por ejemplo, el Hachacana. A partir de la cana, del Hachacana, del Corawi, del Cotu, o también de los ojos de la llama, a partir de la onda, a partir del ordenador de la vida. Bueno, a partir de ello se ha constituido, ¿no? Y a partir de ello también se construye ciencia. La siguiente, ¿cómo va girando? Entonces, el proceso de la precipitación es a partir de esto, de esta observación, de este diálogo, ¿no? Entre la naturaleza y nosotros. La siguiente, por ejemplo, hay vientos que te están indicando, ¿no? Si este año será bueno, malo, entonces el viento también, ¿no? Es otro diálogo que nos está hablando. La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, podemos ver todo un proceso del manejo de agua de lluvias, ¿no? Pero es a partir de la observación del cosmos. La rotación de cultivos, la siembra, la cosecha de agua, el manejo de agua, la cría de agua. ¿No? Se está sistematizado aquí, por ejemplo, por Gonzaga Ayala. La siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí, estos bioindicadores llamados, para mí son diálogos, ¿no? Son diálogos con la naturaleza. En este diálogo, por ejemplo, ellos nos muestran si las aves ponen en la parte alta de la paja, podemos llamar,
pues será un año lluvioso. Pero si está en medio será un año regular, o está en la parte basal de la planta, entonces unido será un año seco. Nos está indicando. Las aves, los animales, el zorrito, por ejemplo, ¿no? Entonces, que lo que llamamos bioindicadores. Esos bioindicadores nos están expresando, ese es nuestro diálogo que tenemos, ¿no? Entonces, esto hemos perdido ya. Y a partir de ello se va construyendo ciencia, ¿no? Eso es ciencia. Esos saberes y conocimientos, ¿no? Así quisiéramos ver nuestra madre naturaleza, la Pachamama, verde, ¿no? Entonces, por lo tanto, la siguiente, por favor. Por lo tanto, como habíamos manifestado, tenemos nosotros hace 500 años esta ciencia. Tenemos, miren, hay ciencia en agricultura, ciencia en ganadería, ciencia en arquitectura, ciencia en tecnología, ciencia en textiles, ciencia en cerámica, ciencia en hidráulica. Estas distintos ecotipos en ganadería. Tenemos viviendas termodinámicas. Tenemos tecnología de la cosecha de aguas y de suelos, ¿no? Entonces, esta es nuestra ciencia. Entonces, el Hachahan o el Marcailla, otros llaman, el ordenador del cosmos, nos orienta, pues, ¿no? Nos de acuerdo a sus cuatro dimensiones para la construcción. Educación también, no solamente en religión, en democracia. El ordenador, o ordenador, esta metodología por ejemplo, nos ayuda bastante en la educación, cómo debe ser el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo al Hachakana. Aquí como podemos ver, ¿no? Los ejes ordenadores, las dimensiones del área, los componentes del área, las líneas de investigación y las líneas de acción en las cuales nosotros debemos desarrollar, pero a partir del Hachakana, de este ordenador cósmico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora se ha planteado el modelo sociocomunitario y productivo para las tres universidades indígenas, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Entonces, estos son, esto es ciencia. Esta es nuestra epistemología, ¿no? Yo quisiera infinitamente agradecerles por haberme escuchado y por estos pequeños errores que hoy hemos tenido. Si existe alguna consulta, aclaración, quisiera decirles muchas gracias. Y, bueno, adelante, hermanos, con las preguntas. Estudio los micrófonos, hermano Isaac. Sí, Sí, gracias, hermano. hermano Isaac, disculpa, te comento que estoy en contacto con el maestro Inaiduli y está solicitando que el amigo Mior le traduzca. Eso quería comentarte, Isaac, por favor, sí, sigue. Adelante, adelante, hermano. Gracias. Bueno, hermano Mauricio, hemos tenido el honor y el grato honor de escucharte. Hemos escuchado tu Aru. Aru decimos a la voz del hermano. Entonces, ahora no sé si tienen alguna consulta, pregunta para el hermano Mauricio. Evidentemente hemos tenido ese problema de las fallas del internet, pero de todos modos se ha podido entender la mayor parte de las actividades que tú has podido expresar. Y entonces no sé si alguien tiene alguna consulta para el hermano Mauricio de los que están participando, preguntas, consultas. Sí, buenas noches. Yo creo que sí va.
valdría la pena si es posible, nos pudiera dotar del documento de lo que el hermano Mauricio sí, habló, porque creo que es importante. Lo que pasa es que aquí como la señal, no sé, por la señal hemos tenido la dificultad de escuchar exactamente todo el contenido. Y entonces hay muchos escapes, ¿no? Y también ha habido como interferencia en que se ha oído muchos recortes y entonces como que nos queda un poco claro todavía, ¿no? Pero claro, uno entendiendo como pueblo originarios, que sabemos que los pueblos originarios contamos con muchas historias científicas, en fin, todo, ¿no? Porque es un todo el pueblo originario. Entonces sí era ser bueno si nos pudieran dotar, enviarlos a donde estamos participando, porque o sea, yo creo que así por lo menos uno podía pues leer mejor y entonces tener mejor el contacto con lo que usted ha planteado. Muy interesante, sí, muy interesante lo que ha habido. Es el dichoso señal que no nos ha hecho posible, ¿no? Así que era eso nada más. Gracias. Gracias, hermana Antonia. Se le va a enviar mediante, también tenemos la grabación, se le va a enviar, claro, evidentemente con el permiso del hermano Mauricio. No sé si alguien más tiene alguna consulta, pregunta para el hermano Mauricio, curiosidad, dato, aporte. ¿Algún hermano o hermana quiera preguntar algo a Mauricio? Ya, bueno, el tiempo nos está premiando. Gracias, hermano Mauricio, por la brillante exposición que has tenido el día de hoy. Te hemos escuchado acá. Sin embargo, hemos tenido algunas interferencias. De todos modos, el mensaje ha llegado a cada uno de los hermanos, hermanas que han participado. Ahora nos toca pasar a la segunda presentación, que es del hermano López Inalduli. No sé si está el hermano. Adelante, hermano. Mm. Sí, hermano Isaac, ¿cómo está? Buenas noches. Allá, ya, Culiacán, Gilatanaka. Aquí estoy en contacto con el hermano Inaiduli. Vamos a llamarle otra vez. Él también está con problemas de conexión, pero vamos a intentar llamarlo directamente al WhatsApp para comunicarnos por Zoom. El hermano va a hablar en cuna y el hermano Mior lo va a traducir. Buenas noches, hermano Inaiduli. Está en vivo aquí para las personas en la reunión. Por favor, puede comenzar su exposición y el hermano Mior le va a traducir. Bueno, pues ahora voy a ver. No, es con ley. Peter. Hermano Inaiduli es un Algar que es el intérprete de los cantos sagrados de los Sáhiras. Por favor, hermano Inaiduli tiene la palabra. Vamos a llamarlo otra vez. Adelante, Mior. Y buenas noches, sí, estoy escuchando.
Sí, podría hacer una presentación, por favor, del Argar Inaiduli hasta que pueda contactarme con él, por favor. Ah, bueno, sí. Bueno, buenas noches, mis hermanos. ¿Me escuchan? ¿Cómo me escuchan? Bien, No, los demás que están ahí en el... Te escuchamos, hermano, te escuchamos bien. Ah, bueno, primero que nada, eh, le doy agradecimiento a Pava y Nana antes que mi maestro Inaidule hable a nosotros el tema que ya sabemos de qué se va a tratar. Eh, bueno, lamentablemente, como la hermana Narascuñay, que es nuestra presidenta, eh, allá en Cunayala siempre hemos tenido, por donde está mi maestro, hay problema confronta problema de señal. Y por ese motivo, yo creo que él no ha entrado y lamentablemente queríamos escuchar lo que él iba a exponer a nosotros, a los que estamos presentes. Bueno, Inaiduli es Argar. Argar es el intérprete que cuando un Saila canta en el Casa de Congreso, él interpreta. Y igual Inaiduli es Abisúa. Abisúa en nuestra cultura es la persona, yo diría, pues, diríamos nosotros los cunas que es como doctorado. Él sabe 17 tratados, de diferentes tratados que en nuestra cultura hay. Así que él, para nosotros, pues para nosotros, para lo que estamos aprendiendo a él, él es un doctor, pues un doctor en nuestra cultura. Ya, ese presentación que hago a mi maestro, eh, ahora no sé si el hermano ya se comunicó con mi maestro para ver si él, para ver cómo, lo que va a hablar, pues, y entonces yo me tocaría traducir lo que él va a exponer. Sí, te comento que todavía no estoy pudiendo conectarme. Podemos tal vez, Isaac, esperar un poquito, no sé, por favor, yo te aviso, Isaac, cuando ya esté en contacto con él. Ah, bueno, ahí está bien. Entonces, pero es interesante del hermano Mauricio que él comentó, que habló en antes, pues, muy interesante. Estaba escuchando y analizando también que, que en nuestra cultura, por lo menos mi maestro, él sabe, él no puede tocar unos buenos temas, pero lamentablemente como estamos ahorita, la señal no nos permite, ahorita pues no nos permiten que hablemos, que esa conversación que tenemos, un segundo que él me está llamando, voy a contestar.
Aló. Buenas, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, hermano. Que va, estoy tratando de hablar con él y al parecer, como lo estaba comentando, que él no tiene señal, no hay, no le llega suficiente señal allá y está confrontando problemas. Lamentablemente, él está tratando de, 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 de entrar y para también, para entonces hablar, para hablarle a nosotros en la conversatorio. Entonces vamos a esperar para ver si el hermano Romero, para ver si llega a contactar de nuevo con él, para ver si empezamos. Dale. Adelante, hermano Inaiduli, por favor. Puede exponer. Mior le va a traducir. Luego causes amar akwena kine amar sumena nanade anabeito churmarto. Ibugi be marasum mastima. Chica guardo. Ignawale nana ulo kwadule. Ukide amasum masukali. Yala pipiri kun yala naiki. Yali venu pinando manduki. Muy buenas noches ante todos. Lo traduzco ya. Maestro, le van a traducir. Un momento, por favor. Adelante, Mior. Ajá, La bueno, traducción. muy buenas noches a todos los que estamos ahí en, en, en ese conversatorio, que él dice que no llegó a escuchar todo lo que se habló, pero de todas maneras, a nombre de Nana, Nana Coadule, él dice que él pide permiso, que aún así que él no escuchó, que él comienza a decir, comienza a mencionar Nana Pipircuñay, que significa que la madre tierra, dile que ya, que, ah, que comience de nuevo. Sí, puede seguir, por favor, maestro Puede seguir. Inaiduli. Narasum mainay. Nay purva ay binuga. Ay masum mainay. Wanay purva wilugan ye soilegedi. Buena padeki pukwat tula bukwat. Fernando Manauana. Mapanay. Salva. Hermano Romero, Sí, adelante. dígale al maestro que repita porque no le llegué a captar bien lo que él habló. Maestro Inaiduli, aquí el hermano Mior indica si por favor podría repetir que no ha podido captar todo lo que ha dicho. Sensa. Sumainay ley purva el tangi. Ilgi kunas tuletake. Wenam neki ipukwat.
Mior, Sogen. Bueno, lo que escuché, pues, bueno, el maestro nos indica que primero dijo así, Nei purba wilugan igi kunastake. Eso se traduce como los kunas ven el universo que existe en Nana Olo Cuadule. Todo lo que existe está vivo. Todo lo que existe en la tierra y en el cielo. Ah, dile que siga. Adelante, maestro Inaiduli, por favor, siga, continúe. Nega Night. Almar Gayom Night. Pues tú Night. Pela Napanana de Evirnado. Soge. Hermano Romero, que repita, que no le escuché. Una- Hermano Inaiduli, dice si por favor podrías repetir que el hermano mío, por favor. Voy a tratar. El sistema solar es el centro del universo. Alrededor del Sol están planetas. Huigabipilele, Udulele, Sulnibelele, Cuatcuatulele, Iguahueñapilele y Guaili. Y la Tierra. Ahorita estamos hablando no cualidades, sino cuantitativa sobre la madre tierra. La filosofía del pueblo Kuna Ley Burba Seleget, Selemai. Las capas de la madre tierra tiene 8, 9 capas. Cada capa tiene su nombre. La primera capa se llama Huertili y la segunda capa Urtartili y la tercera capa Huegigentili y cuarta capa Aitili y quinta capa Ogriai, séptimo capa Inuidili, octavo capa Idili. Mi Orwala, Ajá. No escuché bien, pero de todas maneras yo le voy a traducir lo que él más o menos de lo que tengo conocimiento. Él habló del sistema solar. En el sistema solar, de lo que nos enseña lo occidentado, por lo occidental, dice que hay
9 planetas, ¿cierto? De los 9 planetas, en nuestra cultura, sabemos también que existen, bueno, no, existe 8. En nuestra cultura hay una historia que nos habla de 8 hermanos. De los 8 hermanos, el maestro mencionó los nombres: Ibeler, Cuacuadule, eh, el otro es, eh, la única mujer es Waili. Son 8 que él mencionó. De los 8, para nosotros, en el sistema solar, ellos son los que están allá arriba, ahorita, como los 8 planetas que los europeos el pensamiento occidental tiene. Ajá. Igual manera, en la capa de la Tierra hay 8 capas. No, no, 8, 9, 8, sí, 8 capas que él mencionó: Huerdillay, Urdidili, Aididili, Cogoriay, Gogoriay, y qué más que no escuché bien al maestro. Que siga. Puede continuar, maestro Eneiduli. Ah, bonito. Nana Olo Cuertili, Wegi Maidi, Nana Olo Cuadule, Nuisasa, Cuertili, Wegine, Niba Mala Cotele, Evo Arbanat, Tiwar no Artato, Iwi Artato, Ana Olo Cuertili, Arbanato, Nibali, Nana Olo Wia Sali Pilievo. Warbar Banay, Mala, Paco Culele. Ella le hambre no conseguí, no decirle, hambre no cuaso no sale. De mí de Acalito le dije. Joder. Bueno, hermanos, así como estamos con la conversación de ese tema, eh, para entender bien y aclararnos pues bien, para sumergir y saber, dice el maestro que ahorita como estamos, la señal está mala y no ve la manera la manera de, de, de- de que hablemos, de conversar, pues, porque esa es muy profunda y, y no sé si sería bueno, dice que así presencial, hacer una conversatoria presencial sobre esos temas, porque es interesante de lo que yo veo también, pues igual, es interesante de lo que el hermano Mauricio eh, eh, habló, y a lo que mi maestro quiere darle, ¿cómo se llama? Enseñar, pues, y las comparaciones que uno puede empezar a hacer, yo veo que es interesante, pero lamentablemente la comunicación que tenemos ahorita es mala, y no nos pueden hacer bien como queremos. En ese sentido, eh,
pienso yo, no sé cómo podíamos hacer o buscar otra, otro método para hacer ese conversatorio y prepararnos también igual como preparó mi hermano Mauricio, igual así el maestro se puede preparar y le podemos hacer una presentación para que todo salga bien. Eso es lo que yo pienso, hermano Romero. Ya, entiendo. Begini, ambar pendi na hasa pintayu kwale nuen no. Anualísimo ga no provega ega sanua la mensa no kwasebeka. Ujú, Na cosa le pues no se osulda o carito choro mogadigi buena sun maisa. ujú. Barmiali di wedi ndar makkar barmiliali tako ali ako surbal. Ito Tuma pasunay, tuma. alam beso na Ajá, bueno, egan Dios soy sataisa, ni de Bolkivi la amar, una suritaisa, porque Mari presentación son ni que amar sun, ah, Pemar be nabir buru buru besun mai do. E naras kunyai be na buru buru besun mai masondo. nada coñarito sirve, llegan sobre Dios por Naka ello. sorba social no. Creamos yo mi mai sena no directo. No, yo creo que tuma nada, Pemar dice, besun dice, con Pemar be. dale, no estoy, ega beso que tuma que hay margaño de tuma se siga bulaga. Quito sa, aro, Mi hermano Romero. Sí, maestro Inaiduli, por favor, dígame. Conversando ahí entrecortado de oro. Ustedes pueden platicar con Naras Cuñay y mi Orwala. Ellos me van a explicar mañana. Mm. Está bien, maestro, está bien, pero déjame decirle que sí nos compartió buena información y también el hermano Mauricio también nos compartió buena información. Entonces, tal vez algunas personas del público, algunas personas que están en en la sala quisieran hacer alguna consulta, quisieran hacer alguna pregunta. Aquí he perdido la señal con el hermano Inaiduli, pero pudo expresar algo, ¿no? Por lo menos a mí me llama la atención que lo primero que él explicó sobre la filosofía y la ciencia cuna es que habló de los planetas, habló del Sol, del centro. Esto me hizo recuerdo a lo que habló también Mauricio con referencia al Pachatata, al cosmos, ¿no? Él hablaba de mucho de lo que era la vida, es decir, lo cosmocéntrico. Y también el hermano Inaiduli expresó que todo está vivo, ¿no? Me parece que hay una coincidencia entre la cultura cuna y la cultura aymara, que todo está vivo, ¿no? No sé, hermano Mauricio, ¿qué le parece estas ideas para ir construyendo un conversatorio? Eh, Sí, no hay ningún problema, me parece interesante. Sí, tanto la cultura aymara, este modelo de vida del pueblo cuna, pues esta es la similitud de las naciones y pueblo indígena originario y campesinos. Consideramos Sí. nosotros a todos como sujetos de vida, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante. Y bueno, efectuar otro nuevo conversatorio no hay ningún problema, podemos efectuar. Buenas. Adelante, por favor, hermana Antonia. Sí, bueno, en cuanto al tema de que habló el hermano Mauricio, él fue que expuso la exposición que muy interesante, sí, ¿verdad? Entonces, en cierta forma que es cierto, hay mucha similitud entre el pensamiento de los hermanos bolivianos, igual que el pueblo cuna. Entonces, como
sabemos que los pueblos originarios, simplemente que muchas cosas los europeos nos han mirado con otro pensamiento, con otra visión a lo que nuestra originalidad de pensamiento como pueblos originarios, pues pareciera que nosotros no lo tuviéramos. Entonces, es eso lo que creo que es lo que estamos buscando, ¿no? Las coincidencias, porque realmente de lo que el maestro Inaiduli esto estaba expresando, la existencia del planeta, que son 8, y entonces lo hace ver desde el punto de vista, la existencia de personajes. No tiene nombre, tiene personajes, ¿no? Entonces eso dice, ¿no? Los 8 hermanos, esos son. Y eso es lo que nosotros estamos también aprendiendo, pero claro, no, yo creo que sí sería muy bonito, como yo lo dije anteriormente, con del tema del hermano, porque hubo un poco a mí se me escapaba mucho, se me iba la señal, no le pude captar muchas cosas, pero claro, uno va analizando y viendo. Entonces yo creo que sí sería factible en que se hiciera una nueva, pero ya directamente ya solo con el señor, con el maestro Inaiduli. Entonces nosotros acá podríamos sacar una reseña y mandarlo por PDF. Creo que, porque yo sé que el tiempo también se nos va, y eso yo creo que para no perder el hilo, porque él decía, en lo último él decía, ¿no? No es justo de que yo no haya podido presentar mi tema como es. Siento de que he perdido el tiempo, dice, ¿no? Por el factor del tiempo, el clima. Entonces dice él, ¿no? Y sería mejor de que nos sentáramos nuevamente para yo plantear. Entonces, claro, el señor Inadule, muy conocedor de esta historia de la filosofía, que si nos hablan él nos habla de la filosofía ancestral. Entonces, cómo nosotros hemos resistido a todo esto y sin embargo nuestra historia aún permanece. Nuestra identidad, nuestra cultura, la madre tierra, como nosotros decimos Nabuana, nosotros hablamos de Nabuana, hablamos de los hermanos, eso, Abigunaguale es la pareja porque es dualidad, no es una sola persona, es la dualidad entre la existencia de la mujer y el hombre. En la creación, cuando Pava y Nana crean el mundo, pues era entre los dos, no solamente uno. Entonces ahí está el amor, el amor que se siente hacia la madre tierra, a los hijos. Eso es lo que nos habla, la sensibilidad del ser humano, lo humanizante que nosotros somos. Entonces, el cuidado que tenemos con nuestra madre naturaleza. Todo esto pues encaja a lo que el hermano ha estado también hablando, y también pues él dice, ¿no? Él habla también del pensamiento europeo, cómo nos ha invadido también. Entonces, estamos luchando con ya ¿cómo se llama? Ya estamos tratando de rescatar, es lo que se está buscando, el rescate de la madre naturaleza, nosotros lo que llamamos el rescate de Nankar Burbauduloghet, es cómo rescatar el carburo oduloget, es decir, ¿no? Cómo recoger todos esos huesos, volver a unificar los huesos, volver a darle la vida que teníamos. Claro, no, la muerte es la muerte, pero nosotros, es decir, el pensamiento que no todo es muerte, porque cuando se muere un árbol, nace otro árbol. Entonces es ese sistema de vida que tenemos vivo. Todo estamos, entonces es eso, ¿no? El contagio de ese amor hacia la madre tierra es lo que nosotros cuidamos. Por esa razón él dice, ¿no? Que sí sería bonito el planteamiento para que ustedes no se fueran simplemente con que poquito habló, pero no entendí. Entonces él dice, no, yo quisiera dar mucho más
hablar mucho más porque hay mucho que hablar, hay mucho que decir, tenemos muchas cosas que expresar. Es lo que en lo último él estaba, planteaba. Bien. Sí, sí, también eso, lo que mencionaba el hermano Mior, con referencia a que el hermano Inaiduli podría hacer una presentación también, tomar los dos documentos, tanto de Mauricio como de Inaiduli, y juntos podemos también tal vez hacer otro intento de reunión, pero ya con una presentación ya con Inaiduli. Me ha parecido interesante esto que usted ha mencionado, hermana, con referencia a la paridad también, ¿no? Que son pares también, se refería a esta parte. También me pareció interesante, sí, justamente habló de los 8 planetas, de las 8 capas, de los 8 hermanos, y coincido con usted, ¿no? Cómo toda nuestra identidad se ha mantenido a través del tiempo, ¿no? A través de el proceso que hemos sufrido, como bien lo ha planteado el hermano Mauricio, con el eurocentrismo, y lo estamos viviendo todavía. Entonces, vamos a invitar a alguien más, ya con la idea de que esto tiene que tener una segunda parte. Pero por favor, alguien más que quiera participar de esta reunión en referencia a lo que se refiere, a lo que ha sido la presentación del hermano Mauricio y estas ideas que ha lanzado aquí el hermano Inaiduli, que nos está como expresando que él quisiera expresar un poco más. Entonces, ahí más o menos estamos en este momento. ¿Qué les ha parecido? O si alguien quisiera comentar un poco más, tal vez, adelante. No sé si María Luisa quisiera comentar algo. ¿Qué le ha parecido? O tal vez la hermana Nadia Bautista, el hermano Simón Pérez Moya. Ah, ya. Bueno, buenas noches, hermano Mori. La señal no era bien, no se ha escuchado muy bien, pero a lo que entendí, sí está muy interesante de ambas partes. Lamentablemente la señal no estaba muy bonito, ¿ya? Pero sí está muy lindo lo que ha hablado y muy interesante. Y también recordar la, mm, los tiempos pasados, como dije ese día, sería muy lindo. Y no, pues solamente está muy lindo ahorita, como le digo, hermano, no lo escuché todo por completo, pero sí hablo sobre los planetas, todo eso, muy interesante. Perfecto. Perfecto, María Luisa, muchas gracias. Juan Carlos Canaviri, tal vez alguna apreciación, hermano, ¿qué te ha parecido, Juan Carlos, desde Tiwanaku, tal vez? Adelante, Juan Carlos. Si estás hablando, no te estamos escuchando, Juan Carlos. Bueno. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Ya estamos más o menos. Bueno, hermano Isaac, si podemos cerrar este espacio que hemos abierto y agradecer a las diferentes deidades, a la naturaleza. Agradecemos allí en Cunayala al hermano Mior, a la hermana que ha estado participando y al maestro Inaiduli por su predisposición para participar y también aquí al hermano Mauricio Yucra que nos ha expuesto y hemos podido recibir un poco de lo que estaban exponiendo. Entonces, vamos a tener que continuar en algún momento, nos vamos a organizar en esta semana y también, por favor, no sé cómo nos vamos a contactar con los hermanos que han participado, pero nosotros somos Pacha, Saraya y Atiña a través del hermano Mior o a través del hermano Isaac, pero nos contactemos para volver, para pasarles la presentación también, ¿ya?
Bueno, vamos a agradecer el permiso a toda la naturaleza, a los hermanos, hermanas que han participado, a las deidades como al Illimani, al Mururata, Sajama, Huayna Potosí, a Uñaymarca, Lago Titicaca, al Cerro Chumachi, al Océano Pacífico, al Océano Atlántico, a todos los animales, las plantas que están. Agradecemos que hayamos podido tener este espacio que la Pachamama y la Pachapatata nos han permitido abrir. Entonces, hermano Isaac, por favor, si puedes cerrar el espacio. Gracias, hermano Waliki, Kamaraki, Takanitaki, Ma, Yu Paichawañani, Pachamamaru, Achichirecaro, Kuna, Laikute, Aka, Lurtan, Hakanancha, Yataki, Takakun, Sakuna, Laikute, Lurtan, Ha, Uñeste, Yataki, Hiwas, Sarawisa, Hiwas Taki, Kunhamas, Naira Sartan, Ha, Kunhaman, Sa, Hiwas, Wali, Uyuritan, Wa, Oraket, Ha, Kamaraki, acá marca Camaraki. Entonces, un agradecimiento grande a la Pachamama, a los achachiles, hermano, y que siempre nos guíen en este andar y en este caminar. Jayaya, hermano. Hayaya, Hayaya, hermanos, hermanas, así quedamos en nuestro rollo. Hayaya, Jayaya, Jayaya. y tomalando.